Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis David Minazulca. A continuación vamos a desarrollar el tema que es el signo, ¿correcto? La clase anterior hemos desarrollado lo que es el signo lingüístico, ¿correcto? ¿Quién fue quien desarrolló, quien descubrió el signo lingüístico? Fue Ferdinand de Saussure, ¿correcto? Entonces, este tema, que es el signo, es una complementación al tema anterior, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el signo es de manera general, ¿correcto? Y el signo lingüístico ya es algo más específico. Pero hay una ciencia, ¿ya? Hay una ciencia que se encarga de estudiar el signo, ¿ya? ¿Cuál es esa ciencia que se encarga de estudiar el signo? El signo en sí, el signo. Es la semiótica. ¿Ya? La semiótica. ¿Ya? También se le conoce la semiótica como semiología, la semiología, pero que es básicamente lo mismo, ¿correcto? Básicamente lo mismo. Son dos escuelas literarias, dos escuelas gramáticas distintas. Una es europea y la otra es norteamericana, ¿correcto? Entonces, la ciencia que se encarga de estudiar el signo es la semiótica, ¿ya? No confundamos el signo con signo lingüístico. El signo lingüístico es algo completamente distinto, ¿ya? Que tiene características diferentes, ¿no? Que es biplánico, que es mutable, inmutable, arbitrario, articulado y eso. Estamos hablando del signo de manera general. Entonces, ¿qué es el signo? El signo es algo de una definición simple, básica, que yo lo he definido y lo estoy haciendo para ustedes, es algo que nos da la idea de otro algo. Es decir, todo lo que nos rodea está construido a base de signos. Todo es signo. Cuando tú sales hay un cartel, una palabra, una fotografía, es signos. Hay signos. Entonces, eso nos da la idea de algo. ¿Correcto? Entonces, vamos a definir acá qué es signo. Signo es una cosa o es algo, vamos a poner acá, ¿ya? Es algo que evoca la idea de otro algo, ¿ya? O sea, es algo que nos evoca una idea, ¿ya? Muy bien, entonces eso sí, ese es el concepto más general, ¿correcto? Por ejemplo, esto puede ser un signo, una S es un signo. ¿Qué cosa es? Te da una idea. Si dibujo, por ejemplo, acá, te da una idea que es una casa. Es un signo. Una paloma, una planta, ¿no? Una plantita. Ah, bueno, ¿te gusta mi dibujito? Entonces, eso es, en ese caso, es un signo. Todo es un signo, ¿ya? Entonces, el signo tiene una clasificación. Vamos a ver ahorita cuáles son esas clasificaciones. Correcto. Primero, el signo es, su primera clasificación es indicios. Los indicios son naturales, es decir, es algo en donde no interviene prácticamente el hombre, no es arbitrario. Y estos indicios pueden ser de dos maneras, que pueden ser de causa y otro puede ser de efecto. ¿Ya? Por ejemplo, un indicio sería, por ejemplo, a ver, el fuego, por ejemplo, el humo es un indicio de ¿qué? De fuego. Otro ejemplo, ¿qué podría ser? Una planta seca. ¿Qué indicio es eso? Ah, ya. Que esa planta no tiene agua o está a punto de, en ese caso, de deshidratarse o de perder la vida. Entonces,
ese es un indicio. O por ejemplo, cuando ustedes tienen fiebre. Si tienes fiebre, ese es un indicio. ¿Un indicio de qué? De alguna infección, de alguna anomalía en su organismo. Esos son indicios. ¿Ya? Vamos a poner acá, por ejemplo, el humo. El humo es indicio de fuego. Bueno, son indicios, ¿ya? Puede ser de causa o de efecto. Por ejemplo, los detectives, ¿qué cosa cuando quieren buscar un crimen, qué es lo que hacen? Buscan indicios, huellas, pruebas, ¿no? Pruebas causales, ¿ya? Para buscar un efecto. Entonces, los indicios se dividen en causa, indicios de causa, indicios de efecto. Muy bien. Pasamos al siguiente. El otro signo es, en ese caso, el símbolo. El símbolo. El símbolo va a ser arbitrario. ¿Ya? ¿Qué es arbitrario? Es un acuerdo tácito, involuntario. Es decir, no es prácticamente motivado con una intencionalidad. ¿Ya? Por ejemplo, la paloma. Una paloma ¿qué simboliza? Una paloma simboliza ¿qué cosa? La paz, ¿no? O simboliza la santidad, por ejemplo, para ser más específico, ¿ya? La santidad. Una bandera blanca, para ser más específico, ya la paz, ¿no? Por ejemplo, la balanza, ¿qué representa? Representa la justicia. Entonces, son símbolos que eso ha sido, en este caso, motivado, es arbitrario y por ende ya el ser humano le ha dado una significación. ¿Correcto? Esos son símbolos. La otra clasificación sería, en ese caso, los íconos. ¿Ya? Los íconos. Los íconos va a tener una relación de proximidad. ¿Ya? Una relación de proximidad. Es decir, el icono se va a parecer a la realidad. Busca representar la realidad de la forma más fiel, más exacta. Por ejemplo, una fotografía es un icono, ¿no? Una fotografía es una representación de ¿qué? De la realidad de alguien. Por ejemplo, el icono, por ejemplo, las figuras, por ejemplo, en la pantalla del computador. Tú ves ahí un pote de goma, ves un pote de goma, ¿y qué significa? Pegar. ¿Te das cuenta? Es decir, busca representar la realidad de la forma más próxima, más exacta. Entonces, esos son íconos. Entonces, los indicios son naturales, los símbolos son arbitrarios y los íconos representan ¿qué cosa? La realidad, la proximidad de la realidad. ¿Correcto? Entonces, esos son los conceptos que te van a ayudar para poder desarrollar la separata que les he, en este caso, enviado. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. La clase anterior yo les había mostrado, habíamos desarrollado el tema del signo lingüístico, ¿correcto? Entonces, hay ciertos conceptos que tienes que tú recordar para poder desarrollar este tema. ¿No? Ligeramente vamos a ir abordando unos conceptos. El signo lingüístico se divide en dos partes, ¿correcto? El signo también se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Significado, significante. ¿Qué es el significado? El significado es el concepto que yo tengo de algo. El significante es el nombre que le doy a ese concepto. ¿Ya? Entonces, ese es algo que tienen que saber. Entonces vamos a poner acá el significado. ¿Qué cosa es?
es el concepto. Concepto. ¿Ya? Y el significante es el nombre, ese concepto. Ya. Muy bien, chicos, estos conceptos que he desarrollado les va a ayudar para poder resolver los ejercicios de las fichas, ¿correcto? Que tienen ustedes. ¿Ya? El signo, la ciencia que se encarga de estudiar el signo es la semiótica. El signo se divide en tres indicios, símbolos, iconos, ¿no? Y acá están sus subdivisiones. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos. Que tengan muy buenos días.